La factorización por fórmulas notables va a incluir tres de ellas, como lo es la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos y la suma de cubos. La diferencia de cubos y la suma de cubos se diferencia únicamente en los signos. Por ejemplo, aquí está negativo y aquí positivo y aquí negativo. Esa es la única diferencia que tienen entre ambas. Se desarrollan prácticamente igual. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que hay que utilizar este tipo de fórmula notable? Cuando tengamos alguna expresión que tenga, por ejemplo, que nosotros podamos sacar una raíz exacta. Entonces siempre las tres tienen que tener dos términos. Entonces ya cuando tenga dos términos ustedes van a suponer que es una diferencia de cuadrados, una diferencia de cubos, una suma de cubos. La diferencia es a la hora de sacar la raíz. Entonces nosotros sacamos raíz al primer término, que sería 4x a la 2, y raíz al segundo término, que sería y a la 4. No se toma negativo nunca. Calculamos esas raíces, la primera da 2x, la segunda da y al cuadrado. En el primer caso tenemos que a es 2x y que b es y a la 2. Este cuadrito es el que nos va a guiar con respecto a lo que vamos a desarrollar. Entonces aquí empezaríamos a hacer, como es la fórmula notable de diferencia de cuadrados, vamos a utilizar esta fórmula que vamos a poner por acá. Entonces, ¿en qué se transformaría esa expresión? Bueno, yo ya sé quién es A y quién es B. Entonces empezaría a decir que A es 2x. Ahora vamos a sumarle y, que sería, B, que sería y a la 2. Y por otro lado, escribiríamos 2x menos también y al cuadrado. Esta es la fórmula notable que estamos hablando en este caso. Ahora bien, vamos a desarrollar otra de estas fórmulas, más bien otra de estas factorizaciones. Vamos a colocar esto por acá. Recuerden que aquí aplicamos diferencia de cuadrados. Ahora vamos a utilizar otra de estas, a ver cuál es la que funciona. Aquí también son dos términos. Al haber dos términos podemos sospechar que es una diferencia de cuadrados, diferencia de cubos o bien suma de cubos. En este caso siempre empezamos sacando raíz cuadrada de ambos términos para saber quién es A y quién es B. Este sería 4a a la 2 y este sería 1. Como salieron exactos, entonces podemos decir que cada uno de ellos es A y B. Ahora bien, la fórmula notable, como estamos hablando de una diferencia de cuadrados, esa diferencia de cuadrados tendríamos que utilizarla de la siguiente manera. Dice que es, primero, A más B, entonces sería 4a a la 2 más B, que es 1, y 4a a la 2 menos B, que es 1. Y aquí pasa una situación que este término que está de segundo vuelve a ser una diferencia de cuadrados. Al volver a hacer una diferencia de cuadrados vamos a repetir el proceso de nuevo. O repetir el proceso, mejor dicho. Sería raíz de 4a a la 2 y raíz de 1. Raíz de 4a a la 2 es 2a y raíz de 1 es 1. Y ahí ya tendríamos quién es A y quién es B. El primero es A y el segundo es B. Entonces nosotros lo que hacemos es copiar el elemento que teníamos al inicio, que es 4a a la 2 más 1. Y por otro lado, escribir A más B y A menos B, que sería A es 2A. Entonces diríamos 2A más 1. Y por otro lado, B es 1. Entonces escribiríamos 2A menos 1. Y nos quedaría así. La que está subrayada se transforma en esta que está subrayada aquí. Y se arrastra el primer término. Eso siempre se hace. Ahora bien, continuando y
determinando cuál es cada una de las fórmulas que vamos a trabajando, vamos a ver esta también tiene dos términos, entonces se puede sospechar que es una diferencia de cuadrados de cubos o bien suma de cubos. Entonces empiezo con una diferencia, viendo a ver si es una diferencia de cuadrados. Calculo 8y a la 3, raíz cuadrada de 8y a la 3 y raíz cuadrada de 125. Si ustedes calculan eso, si ustedes lo resuelven en la calculadora, por ejemplo, la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 8 no es exacta. ¿Ven? Entonces ahí nosotros ya podemos sospechar que no se trata de una diferencia de cuadrados. Por eso vamos a calcular de nuevo la raíz cúbica. Ahora sí, ven que la raíz cúbica es exacta, entonces por eso es que nosotros decimos que ya no sería una diferencia de cuadrados, sino una diferencia de cubos. Raíz cúbica de 8, vimos que es raíz cúbica. Raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de y a la 3 es y. Raíz cúbica de 125 es 5. Pueden comprobar en la calculadora. Esto lo vamos a encerrar. Este sería y vendría a representar A y este vendría a representar B. Resolvemos la operación. Vamos a utilizar diferencia de cubos. ¿Y por qué vamos a utilizar diferencia de cubos? Utilizamos diferencia de cubos porque resulta que estamos ante una resta. Entonces, como hay una resta, nosotros podemos decir que es diferencia de cubos. ¿En qué se transforma esa diferencia de cubos? Bueno, se transforma en lo siguiente. Dice que primero que todo habría que escribir a menos b. Y entonces escribiríamos primero que todo a, que es 2y, menos b, que es 5. Esa es la primera parte. La segunda parte que tendríamos que escribir es la segunda que aparece por acá, que es el primero al cuadrado, es decir, vamos a poner paréntesis cuadrados, 2y al cuadrado más, ¿verdad? Aquí dice que es más, a por b sería 2y por 5 más b, que sería b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Y ya tendríamos ahí desarrollada la fórmula notable. Sin embargo, hay que resolver las potencias que están indicadas. Entonces nos quedaría 2y al cuadrado es 4y al cuadrado, más 2y por 5 es 10y, más 5 por 5, 25. Y esta sería nuestra expresión ya factorizada. Cabe destacar que esta expresión, a pesar de ser un trinomio cuadrático, no se podría resolver por medio de inspección porque siempre va a tener, al salir de una diferencia de cubos, diferencia de cuadrados, perdón, diferencia de cubos, suma de cubos, siempre va a ser o va a tener un discriminante negativo, por tanto no va a ser factorizable. Entonces ahí quedaría cuando sale de una diferencia o una suma de cubos. Vamos a ver la siguiente. En cuanto a la siguiente, tenemos una situación también y vamos a analizar cuál es. Vemos que es un cubo. Entonces, al haber un cubo, se puede suponer que es una diferencia de cubos. Empezamos con 27x a la 3 y luego el otro sería raíz cúbica de 1. La raíz cúbica de 1 es 1 y la raíz cúbica de 27x a la 3 es 3x. Entonces aquí empezaríamos y veríamos que es una suma de cubos, porque hay una suma. Entonces empezamos por acá. Como vemos, ya tenemos quién es A y quién es B. A sería el primer término, sería este, y B sería el segundo término, que sería este. Entonces vamos a empezar resolviendo lo siguiente. Empezamos por acá. Primero hay que escribir A más B. Entonces, como primero hay que escribir A más B, escribimos 3x más 1, ¿verdad? Que uno es A, otro es B. Luego hay que escribir A al cuadrado menos AB más B al cuadrado. Entonces escribimos, paréntesis cuadrado, 3x al cuadrado menos el primero por el segundo, es decir, 3x por 1 más el segundo, que es, vamos a escribir con paréntesis cuadrados, 1 al cuadrado. Desarrollando potencias, nos queda
9x a la 2 menos 3 por 1, 3, 3x más 1 al cuadrado, que es 1. Y como recordamos, al salir de un trinomio, de una diferencia, una suma de cubos, 9x a la 2 menos 3x más 1 no se puede factorizar. Ok, entonces vamos a ver la siguiente. En este caso hay que ordenarla, ¿verdad? Parece una diferencia de cuadrados, pero hay que tenerla ordenada. Entonces, una vez que ya se tiene ordenada, vamos a pasar esto para arriba. Una vez que ya se tiene ordenada, vamos a sacar esas raíces. La raíz sería raíz cuadrada de, vamos a ver, de 9 y raíz cuadrada de 16m a la 2. La raíz cuadrada de m es 3 y la raíz cuadrada de 16m al cuadrado es 4m. El primero es a y el segundo es b. Y recordemos que la diferencia de cuadrados se escribe, cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, a más b primero y a menos b segundo. No importa si ponen a menos b primero, también sería correcto. Entonces sería 1 sumando, 1 restando. Entonces sería 3 más 4m por 3 menos 4m. Ya se quedaría ahí porque no se puede factorizar más. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, esta que está por aquí también es una diferencia de cuadrados, es evidente. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de z a la 2 y raíz cuadrada de 5x menos 2 a la 2. Raíz cuadrada de z al cuadrado es z. Y raíz cuadrada de 5x menos 2 sale 5x menos 2. Esto que está por acá es lo que nos va a guiar. Entonces nada más nosotros decimos, bueno, a es el primero y b es el segundo, tal cual está, ¿verdad? Viendo esto y utilizando la fórmula notable, nos quedaría el primero z menos el segundo, o más el segundo, es como lo escribimos siempre primero, 5x menos 2, por el primero, que es z, menos el segundo, que es 5x menos 2. Ahora bien, en este caso, nosotros escribiríamos los elementos que están dentro del paréntesis. Habría que cambiarlos, los signos, si hubiese un signo negativo enfrente. Entonces aquí nosotros escribimos z más 5x menos 2, esto por tanto no cambian de signo, y el otro sería z menos 5x, cambia signo, más 2, que sí cambia de signo, y así nos quedaría la expresión ya factorizada. También esta se trataba de una diferencia de cuadrados. Esta otra que aparece por acá, vamos a, primero que todo, como siempre, analizar si tiene factor común. Si tiene factor común, que es m, lo calculamos y nos quedaría 8m a la 3 más 27, sale m, h a la 3. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular su diferencia de cubos, porque más bien no es una diferencia de cubos, es una suma de cubos. Entonces sería raíz cúbica de 8m a la 3 y raíz cúbica de 27h a la 3. La raíz cúbica de 8m a la 3 sería 2m. Y la raíz cúbica de 27h a la 3 es 3h. Y la primera representaría a y la segunda representaría a b. Entonces vamos a escribirla de la siguiente manera. Recuerden que es una suma de cubos. Vamos a buscar una suma de cubos por acá para traerla y escribirla más sencillamente. Entonces, bueno, no hace falta traérsela. Vamos a escribir la diferencia, la suma de cubos es, vamos a ver, a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Esa es la suma de cubos. Entonces, arrastrando el término que tenemos, que es m,
lo escribiríamos de la siguiente manera. A más B, que sería 2m más 3h, y la otra sería el primero al cuadrado, según la fórmula notable, que sería 2m, menos, eso dice la fórmula, A por B, que sería 2m por 3h, y la otra es, vamos a cortar acá para que quede con campo, más el último término, que sería, vamos a borrar esto, el último término que sería 3h, y el último término que es 3h, lo elevamos al cuadrado y nos quedaría m por 2m más 3h, y luego quedaría 4m a la 2 menos 2 por 3, 6mh, más 3 a la 2, que es 9, h a la 2. Entonces, así nos quedaría la expresión ya factorizada. Y recordando que era una suma de cubos. Ahora bien, continuando la expresión, vamos a factorizar esta última que aparece por acá, que sería también una diferencia de cubos, y nos quedaría de la siguiente manera. Sería raíz cúbica de 125hx a la 3 y raíz cúbica de 343n a la 3. La primera sería raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de x a la 3 es x. La raíz cúbica de 343 es 7 y la raíz cúbica de n a la 3 es n. Entonces el primer término es a y el segundo término es b. Tenemos que recordar, al ser una diferencia de cubos, bueno, evidentemente porque hay una resta, que la diferencia de cubos es o se escribe como a la 3 menos b a la 3, sería a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Esta es la diferencia de cubos, que es la que vamos a aplicar aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría 5x, sería a menos b, es decir, 5x menos 7n, por la primera al cuadrado. La primera al cuadrado sería 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, y menos, más bien más, según la fórmula, a por b, que sería 5x por 7n, más el segundo al cuadrado, que sería 7n al cuadrado. Y eso nos quedaría 5x menos 7n por 5 a la 2, 25x a la 2, más 5 por 7, 35xn, más 7 a la 2, 49, n a la 2. Y aquí quedaría ya resuelta la expresión que se resolvía más bien por diferencia de cubos. Y vamos a ver.